los malagueños? Futuro. Ganar y coger oportunidades que se han desaprovechado en el pasado y ahora son más necesarias que nunca. Y ser capaz de manera directa y mucho más indirecta de crear condiciones para que haya más empleo en la ciudad, que es la verdadera preocupación de esta ciudad. Bueno, tú tienes un papel muy activo, ¿no?, en las redes sociales. ¿Son tan importantes las redes sociales para este 22 de mayo? O sea, ¿tú lo sientes así, lo percibes así? Para mí sí lo es. Para mí sí lo es, también porque soy candidata nueva, por lo tanto yo tenía que buscar también mi seña de identidad. No ha sido una búsqueda forzosa porque a mí ya me gustaba esto, ya tenía blocantes, o sea que no es postizo, pero sí yo sabía que podía funcionar como fortaleza y por eso lo he hecho. No por el marketing que te pueda dar el uso de las redes sociales, sino porque verdaderamente me ha aportado mucho. La capacidad de llegar a más gente, que para mí era importante como candidata nueva, y la oportunidad también de oír mucha gente que, bueno, por la calle oyes muchas, pero esto te abre un campo infinito, ¿no?, de posibilidades. ¿Cuántos tweets haces tú al día, ¿no? Pues que pueden llegar a 15, 20, depende de los días. Sí, yo creo 15 seguro, porque en cada actividad hago un tuit. Y el de despedida por la noche, más o menos debe ser eso. Sí. Pero ten en cuenta que no solo Twitter, es Facebook, que tienes que poner cosas y contestar. No, eso te he puesto los que yo promuevo, pero no las contestaciones. Contesto a todo el mundo. Y, pues hay días que si por algún motivo ha hecho un anuncio relevante o hay algún tema que ha gustado, genera un montón de tweets que requieren respuesta, y eso ni te lo he contado. Eso puede ser, si me preguntan 30 personas, pues 30 más que contesto, ¿no? No dejo nada sin contestar, salvo lo que pueda ser ofensivo y tal, que realmente es muy poco o inapreciable, que esas son cuestiones que no, para mi juicio, igual que en la vida real, tampoco contesto, pero todo lo demás tiene respuesta. Agua. Sí, gracias. A ver. Bueno, yo te quería preguntar cuál crees que es el impacto social de tu principal rival, en este caso el alcalde, ¿no? ¿Cuál es su, perdón? Impacto social, o sea, el grado de conocimiento... ¿Del rival, del candidato del Partido Sí. Popular? Pues mira, conocimiento máximo, lógico, ¿no? Después de 16 años en el ayuntamiento como concejal y después como alcalde. Lógicamente el máximo, tiene el mayor grado de conocimiento, pero yo creo que en este momento hay que combinar. El conocimiento no lo es todo, y a veces puede ser incluso a la contra si la imagen no es la acertada. La capacidad de conectar con determinada forma de ver las cosas o con determinados intereses en la ciudad, ¿no? Yo me he preocupado, por supuesto, por incrementar conocimiento, porque lógicamente yo partía de mucho más atrás, pero después en crear la reputación que creo que me corresponde, que la imagen que se diera de mí fuera la que fuera consecuente con una idea de una Málaga más moderna, más cosmopolita, más atrevida, más innovadora. Son imágenes o epítetos de Málaga que yo creo que todavía no se han visto correspondidos con el gobierno del Partido Popular. Bueno, hablamos un poco de esto y bueno, yo te quería preguntar si es difícil afrontar la campaña, pues las encuestas están en contra, quizás por ese grado de conocimiento, ¿no?, del que estás hablando. ¿Es complicado? No, es más motivador. Sí. Sí, imagínate si estuvieran a favor, yo creo que estaría uno quizás más relajado, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hace motivar más, porque igual que le queremos dar la vuelta a Málaga, le queremos dar la vuelta a las encuestas. No, todo lo contrario. Sinceramente, para mí es un elemento de motivación, y sobre todo conociendo que en las encuestas hay un porcentaje de población, de electorado, que todavía no ha decidido nada. Todavía no tiene su decisión hecha. Y no sabemos si eso va a caer del lado de la abstención o si va a caer del lado nuestro. Lo que sí tengo claro es que aquellos que no lo tenían claro no son votantes del gobierno actual, y por lo tanto ahí hay una masa de votantes, una bolsa a la que estimular, a la que animar para que en vez de quedarse en casa nos voten. ¿Tú te ves vencedora el 22 de mayo? Sí, porque
porque noto muchas ganas de cambio. Hay mucha gente con la que yo me he encontrado a lo largo de toda esta pre-campaña que está deseando que ocurra algo. Y también la situación de crisis anima al cambio, porque la situación de crisis desvela que algo ha pasado en el pasado que nos ha llevado a esto y que es necesario replantear por qué, por ejemplo, en Málaga tenemos más paro que en ningún otro lado, ¿no? Tú has elegido un poco, y te voy a preguntar por qué, el concepto de Málaga verde, ¿no? Como eje de la campaña, digamos, sí. Que sí que es un concepto que tiene fuerza, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque Málaga está muy atrás en los indicadores verdes. Reciclaje, calidad de aire, tráfico privado y por lo tanto contaminación, zonas verdes por habitante. En todos esos indicadores estamos muy lejos de las ciudades donde se demuestra que hay mejor calidad de vida. He puesto muchas veces el ejemplo de Vitoria porque ha conseguido el galardón de ciudad verde europea, ¿no? Pero me podría ir a otras cualquiera de España y de Europa, donde Málaga siempre sale en cifras contrarias en cuanto a metros cuadrados por habitante o en cuanto a, por ejemplo, un indicador muy clave y que es necesario tumbar cuanto antes en esta ciudad, que es el del uso del transporte privado. Málaga tiene un uso del transporte privado para los desplazamientos tremendo. Solo un 12% de los desplazamientos se realizan en transporte público. Y eso no he encontrado ciudad de su proporción o de su población que tenga indicadores tan malos en ese sentido. Y por eso he mirado todas, he mirado las 8 primeras de España y he mirado montones europeas y la verdad es que lo notamos, ¿no? Esto no solo son datos estadísticos, es que vivimos en una ciudad muy atóxica por el tráfico, muy dependiente del coche porque el transporte urbano no es eficiente, no responde en horarios ni en trazados a las necesidades de los ciudadanos, ni hemos conseguido ponerla, por ejemplo, al nivel de ciudades como Córdoba o Sevilla en cuanto a uso de bicicleta, como un método alternativo para una parte de los movimientos en la ciudad, ¿no? Bueno, y el fin último de ese concepto de verde sería la capitalidad, claro. Sí, pero es más que nada la excusa para someternos, autosometernos a exigencias año tras año para ir mejorando todos esos indicadores. Es decir, ese es el galardón, por supuesto que tiene después repercusión turística, lo hemos visto en Vitoria, tremenda, aumentar las pernoctaciones hoteleras, es decir, el galardón va a traer muchas cosas, pero en el camino está lo interesante para Málaga, en que vayamos viendo cómo vamos creciendo en parques, que vamos creciendo en transporte público, que vamos creciendo en calidad de aire y nos vamos a medir obligatoriamente para llegar al final, y eso es lo que me resulta interesante, esa tensión a la que colectivamente no solo los políticos, por supuesto el gobierno, sino todos nos vamos a someter, ¿no? Dime 3 proyectos que sean fundamentales en tu programa electoral. Capital Verde, mejora de barrio, está muy ligado todo, ¿eh? Atender a los barrios, a las necesidades de los barrios y limpieza. Todo esto tiene la misma cúspide, ¿no? La del empleo. Todo esto es un modelo de generación de empleo. La Capital Verde, a mí me dijo, ya te cuento como anécdota, ¿no? El propio alcalde de Vitoria dice: María, mira, el concepto verde, y es verdad, anima a gente muy comprometida, pero al grueso de la población lo que le va a animar es otro efecto mucho más directo y muy claro sobre el ciudadano, es que va a pagar menos por el agua, porque va a consumir menos agua, va a pagar menos electricidad porque se va a potenciar los techos solares, va a pagar, es decir, va a tener beneficios fiscales porque recicle y se va a valorar y va a tener repercusión. Todas esas medidas de fomento para conseguir la Capital Verde lo va a notar el ciudadano, y el ciudadano va a notar que ahora, en vez de tener que aparcar el coche en un aparcamiento público le cuesta mucho, coge un autobús a la hora que quiere, con la asiduidad que necesita, y eso son ventajas muy reales y lo van a notar en el empleo, porque todo esto genera una economía. La economía, ya digo, el efecto turístico que tiene, pero incluso ya antes porque atrae industria alrededor de las energías renovables.